Despidieron a mi padre después de 30 años de lealtad para proteger a sus amigos. Juré que volvería, y años después regresé como el nuevo dueño de la empresa para ser yo quien firmara sus cartas de despido. El calor seco de Monterrey caía a plomo sobre los tejados de la fábrica Textiles del Norte, una institución en la región tan emblemática como el Cerro de la Silla que se recortaba en el horizonte. Para Miguel, de 17 años, ese lugar era más que una simple fábrica. Era el segundo hogar de su padre, Ramiro Vargas. Don Ramiro, como todos le llamaban, era el jefe de turno del área de teñido, un hombre de manos callosas y una lealtad a la empresa tan profunda como las arrugas de su frente. Llevaba 32 años trabajando allí, desde que era apenas un muchacho. Conocía el sonido de cada máquina, el olor de cada tinte y el nombre de cada trabajador a su cargo. Era un pilar, un hombre respetado por su rectitud y su conocimiento. Por eso, el día que volvió a casa a media tarde, con la mirada perdida y una caja de cartón en las manos, el mundo de Miguel se fracturó. La familia estaba almorzando cuando don Ramiro entró. Su esposa, al verlo, supo que algo andaba terriblemente mal. Dentro de la caja, junto a un par de botas de trabajo gastadas y un termo de café, yacía la vida entera de un hombre. Una foto de su familia, un pequeño trofeo del torneo de fútbol de la empresa y una placa por sus 25 años de servicio. Lo habían despedido. La razón oficial, explicada en una fría carta firmada por Ricardo Montes, el director de Recursos Humanos, era negligencia grave. Una nueva partida de tela de exportación se había arruinado por un error en la mezcla de productos químicos, un error que costó a la empresa una fortuna, pero todos en el piso de producción sabían la verdad. El error no había sido de don Ramiro, sino de un supervisor novato, sobrino del gerente general, Gonzalo Vega. Para proteger al muchacho y evitar un escándalo que salpicara a la gerencia, necesitaban un chivo expiatorio. ¿Y quién mejor que un hombre a punto de jubilarse? Un veterano cuyo silencio podían comprar con la promesa de una liquidación decente. Pero don Ramiro no se quedó callado. En la pequeña y estéril oficina de RRHH, frente a la sonrisa condescendiente de Montes y la mirada impasible de Vega, defendió su honor. Llevo 32 años en esta empresa. Jamás he cometido un error así. Saben perfectamente quién es el responsable, dijo, su voz ronca por la incredulidad y la rabia contenida. La respuesta de Ricardo Montes fue una daga helada. Ramiro, los tiempos cambian. La empresa necesita modernizarse. Y tu estilo de trabajo ya no encaja. La decisión está tomada. Te recomendamos que aceptes la liquidación y evites problemas. No le dieron derecho a defensa. No hubo investigación. Simplemente lo borraron de la ecuación. La humillación fue total. No era solo la pérdida del empleo, era la mancha en su nombre, la traición a una vida de dedicación. Esa tarde, en la mesa de su casa, el silencio era más pesado que cualquier grito. Miguel vio a su padre, un hombre que siempre le había parecido un gigante, encogerse hasta convertirse en una sombra. Vio el miedo en los ojos de su madre, calculando mentalmente cómo iban a sobrevivir, y sintió cómo la rabia, una rabia pura y volcánica, se encendía en su interior. Sus sueños hasta ese momento habían sido modestos: terminar la preparatoria, conseguir un buen trabajo en la fábrica como su padre, quizás. Pero esa tarde, mientras miraba la caja de cartón, el símbolo de una vida de trabajo desechada como basura, sus sueños cambiaron. La rabia se transformó en un propósito. Ya no quería seguir las reglas de un juego que estaba amañado. Quería entender el juego para poder, un día, reescribir las reglas. No sabía cómo ni cuánto tiempo le llevaría, pero se hizo una promesa a sí mismo, un juramento silencioso ante el honor mancillado de su padre. Estudiaría, aprendería su idioma, el de los números, los contratos y el poder. Se infiltraría en su mundo.
Y un día volvería a Textiles del Norte, no como un empleado, sino como el dueño, y miraría a los ojos a Ricardo Montes y a Gonzalo Vega y les entregaría su propia caja de cartón. La venganza no sería un impulso, sería un plan de negocio. Y acababa de empezar a redactar el primer borrador. La promesa de Miguel se convirtió en el único mapa que guió sus siguientes 15 años. Su juventud se disolvió en una rutina brutal, una forja en la que cada sacrificio era un golpe de martillo que templaba su determinación. Mientras sus amigos salían de fiesta, él trabajaba de día como mozo de almacén en una bodega, moviendo cajas bajo el sol implacable de Monterrey, sintiendo en sus propios músculos el tipo de trabajo que su padre había realizado toda su vida. Y por la noche, en lugar de descansar, se sentaba en un aula de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sus ojos ardiendo de cansancio mientras estudiaba administración de empresas y finanzas. Se convirtió en una sombra, un joven obsesionado que vivía a base de café y apuntes. Su padre, don Ramiro, había encontrado trabajos esporádicos, pero el despido injusto le había dejado una herida psicológica que nunca terminó de cerrar. Veía el esfuerzo sobrehumano de su hijo y sentía una mezcla de orgullo y culpa, sin entender la magnitud del plan que se estaba gestando en la mente de Miguel. Miguel no solo estudiaba las teorías de los libros, estudiaba a su enemigo. Devoraba informes anuales, análisis de mercado y biografías de magnates. Aprendió el lenguaje del poder, leveraged buyouts, reestructuraciones corporativas, fusiones y adquisiciones. Cada término era un arma nueva en su arsenal. Se graduó con las mejores notas de su promoción, pero no se detuvo. Consiguió una beca para un posgrado en la Ciudad de México y se mudó a la capital, alejándose de todo lo que conocía. Allí consiguió un puesto de analista junior en un prestigioso fondo de inversión. Era el chico de provincia, el que no tenía apellidos importantes ni había estudiado en el extranjero. Lo subestimaron, y ese fue su mejor activo. Mientras los demás analistas se dedicaban al networking y a las apariencias, Miguel trabajaba el doble. Sus análisis eran los más profundos, sus proyecciones las más precisas. Se convirtió en el primero en llegar a la oficina y el último en irse. No lo hacía por impresionar a sus jefes, sino porque cada informe, cada modelo financiero era un entrenamiento para su verdadera batalla. Desde la distancia de su cubículo en Santa Fe, nunca perdió de vista a Textiles del Norte. A través de informes de la industria y contactos discretos, siguió su lenta decadencia. La gestión de Gonzalo Vega y Ricardo Montes era exactamente como él esperaba, una mezcla de nepotismo, decisiones a corto plazo para inflar sus propios bonos y una completa desconexión con la realidad del mercado. Invirtieron en maquinaria barata que se estropeaba constantemente, ignoraron las nuevas tendencias en tejidos técnicos y exprimieron a los trabajadores hasta el límite, generando una rotación de personal sin precedentes. La empresa, que había sido un pilar de la industria, se estaba desangrando lentamente, perdiendo contratos y reputación. Miguel observaba y esperaba, como un depredador que sigue a su presa herida, sabiendo que el momento de atacar llegaría. El momento llegó 12 años después de su partida de Monterrey. La noticia apareció en un pequeño titular de un periódico financiero. Textiles del Norte, S.A.D.C.V., se declara en suspensión de pagos y busca un comprador para evitar la quiebra. Para el mercado era una nota a pie de página, la muerte anunciada de una vieja gloria. Para Miguel era la señal que había estado esperando toda su vida. Ya no era un analista junior. A sus 32 años se había convertido en un socio respetado en su firma, conocido por su habilidad para identificar activos infravalorados y transformarlos en negocios rentables. Había gestionado su propio dinero con la misma astucia, creando un capital considerable.
Se presentó ante la junta directiva de su fondo con una propuesta audaz. Les presentó un análisis exhaustivo de Textiles del Norte, no como era, sino como podría ser. Les habló de la herencia de la marca, del conocimiento de sus trabajadores veteranos, de un plan de reestructuración completo para modernizar la producción y abrir nuevos mercados. Su pasión y la solidez de sus números eran contagiosas. Es una inversión de alto riesgo, admitió, pero con la gestión adecuada, el retorno puede ser extraordinario y yo quiero ser quien la gestione. El fondo, confiando en su historial impecable, le dio luz verde. Crearon una nueva sociedad para la adquisición y lo nombraron a él director general del proyecto. Semanas después, estaba en un avión de regreso a Monterrey. Por la ventanilla, vio aparecer el perfil inconfundible del Cerro de la Silla. No sentía nostalgia, sino la calma de un general que regresa al campo de batalla para la ofensiva final. No era solo un negocio, era un ajuste de cuentas. El anuncio de la adquisición cayó como una piedra en el estanque estancado de Textiles del Norte. La noticia de que un fondo de inversión de la Ciudad de México había comprado la empresa generó una ola de pánico y rumores. Los trabajadores del piso de producción temían despidos masivos. La gerencia, por su parte, se preparaba para la llegada de los chilangos, como llamaban despectivamente a los capitalinos, listos para adular y proteger sus pequeños feudos de poder. Gonzalo Vega, el gerente general, y Ricardo Montes, el de RRHH, convocaron una reunión para preparar su defensa, ensayando discursos sobre los desafíos del mercado y las difíciles decisiones que habían tenido que tomar. Estaban convencidos de que podrían manejar a los nuevos dueños con la misma política y palabrería con la que habían gestionado todo lo demás. El primer día, la expectación era máxima. Se esperaba la llegada de un séquito de ejecutivos trajeados. En su lugar, a las 9 en punto de la mañana, un solo hombre entró en las oficinas corporativas. Era joven, vestía un traje oscuro de corte impecable y se movía con una seguridad que no encajaba con su edad. Ricardo Montes, al verlo, asumió que era un asistente o un analista junior, enviado para preparar la reunión. «Buenos días, joven. La sala de juntas está al fondo a la derecha. ¿Les ofrezco un café mientras esperan al director?», dijo Montes con una sonrisa paternalista. El hombre lo miró fijamente, y en sus ojos había una intensidad que desconcertó a Montes. «El director ya está aquí», respondió el joven. «Soy yo». Se dirigió a la sala de juntas, donde Gonzalo Vega y el resto de los gerentes esperaban. Cuando entró, todos se pusieron de pie. Él caminó hasta la cabecera de la mesa y se quedó allí, observándolos uno por uno. El silencio se hizo espeso. «Buenos días», dijo finalmente. Su voz era calmada, pero resonaba con una autoridad innegable. «Mi nombre es Miguel Vargas. Soy el socio director del fondo que ha adquirido esta empresa y a partir de hoy, su nuevo director general». Hubo un murmullo de sorpresa. El apellido Vargas no les sonaba de nada. Gonzalo Vega fue el primero en reaccionar, extendiendo una mano con una sonrisa forzada. «Señor Vargas, bienvenido. Soy Gonzalo Vega, gerente Miguel lo interrumpió, sin aceptar su mano. «Sé perfectamente quién es usted, señor Vega, y usted también, señor Montes». Se volvió hacia el director de RRHH, cuya sonrisa se había congelado en su rostro. «De hecho, ustedes dos conocieron muy bien a mi padre, Ramiro Vargas». El impacto de esas palabras recorrió la sala como una descarga eléctrica. Las caras de Vega y Montes pasaron de la confusión al reconocimiento y luego al más puro pánico. La sangre abandonó sus rostros. El joven analista que habían confundido con un becario era el hijo del hombre al que habían destruido 15 años atrás. El juego había cambiado de forma irreversible.
Miguel no los despidió en ese momento. Eso habría sido demasiado fácil. Su venganza era un plato que planeaba servir frío, pieza por pieza. Mi primera orden como director general es una auditoría completa de cada departamento: finanzas, operaciones, recursos humanos. Quiero cada contrato, cada factura y cada expediente de personal en mi mesa para el final de la semana. Durante las siguientes 2 semanas, Miguel y su equipo de auditores desmantelaron la estructura de corrupción y nepotismo que Vega y Montes habían construido. Salieron a la luz contratos inflados con proveedores amigos, bonos de productividad injustificados, ascensos basados en el amiguismo y, por supuesto, un historial de despidos disciplinarios a trabajadores veteranos para reemplazarlos con mano de obra más barata y dócil. Mientras el pánico se apoderaba de las oficinas, Miguel hacía algo que ningún director había hecho en años. Bajaba al piso de producción. Caminaba por los pasillos, hablaba con los operadores de las máquinas, muchos de los cuales recordaban a su padre. Escuchaba sus quejas, sus ideas, sus frustraciones. Se ganó su respeto no con discursos, sino con hechos. Ordenó la reparación inmediata de la maquinaria defectuosa, mejoró las condiciones de seguridad y anunció un nuevo sistema de bonos basado en la calidad y no en el favoritismo. Finalmente llegó el día del juicio. Citó a Ricardo Montes a su oficina primero. Sobre la mesa tenía el informe de la auditoría y un solo archivo más: el expediente de despido de Ramiro Vargas. «He leído tu evaluación sobre el trabajo de mi padre, Ricardo», dijo Miguel, su voz peligrosamente tranquila. «Y luego he leído los informes de producción reales de ese mes. Los números no cuadran. Tú falsificaste un informe para culpar a un hombre inocente y proteger al sobrino de tu amigo». Montes, sudando frío, empezó a balbucear excusas. Miguel levantó una mano para silenciarlo. «Ahórratelo», le deslizó una carta sobre la mesa. «Tu contrato queda rescindido con efecto inmediato por falta grave a la confianza y manipulación de documentos. Tienes 1 hora para recoger tus cosas». Hizo lo mismo con Gonzalo Vega, a quien le demostró cómo había desviado fondos a través de contratos de consultoría falsos. Uno a uno, los miembros de la camarilla que habían arruinado la empresa y la vida de su padre fueron llamados a su oficina y despedidos, no con la crueldad arbitraria que ellos habían empleado, sino con la fría y documentada lógica de la justicia. Mientras los veía salir del edificio, cargando sus cajas de cartón, Miguel no sintió la euforia que había esperado. Sintió un vacío. La venganza estaba cumplida. Pero ahora, ante él, tenía los restos de una empresa rota y una pregunta mucho más difícil de responder: ¿cómo se construye algo a partir de las cenizas? La purga de la antigua gerencia dejó un vacío de poder y un clima de incertidumbre en Textiles del Norte. Los despidos, aunque celebrados en voz baja por muchos en el piso de producción, también generaron miedo. Los trabajadores, acostumbrados a décadas de gestión autoritaria, veían a Miguel como un nuevo patrón, quizás más justo, pero igualmente implacable. Se preguntaban quién sería el siguiente. La venganza, se dio cuenta Miguel, había sido la parte fácil. Era una meta clara, un enemigo definido. Pero ahora, sentado en la enorme oficina de caoba que había pertenecido a Gonzalo Vega, se enfrentaba a un desafío mucho más complejo: liderar. Se dio cuenta de que si gobernaba con la misma dureza y el mismo rencor que lo habían impulsado, se convertiría en un reflejo de los hombres que había derrocado. Destruir era sencillo. Construir era la verdadera prueba de carácter. Su primer acto como líder, en lugar de como vengador, fue convocar una asamblea general con todos los empleados, desde los ingenieros hasta el personal de limpieza. El evento se celebró en uno de los grandes almacenes de la fábrica, un espacio que olía a trabajo y a historia.
De pie sobre una tarima improvisada, sin traje ni corbata, Miguel se dirigió a ellos. «Muchos de ustedes conocieron a mi padre, Ramiro Vargas», comenzó, su voz resonando en el vasto espacio. «Saben que fue un hombre honesto y trabajador, y saben que fue tratado injustamente. La razón por la que estoy aquí no es solo para corregir esa injusticia. Estoy aquí porque creo en lo que mi padre creía, que la fuerza de esta empresa no está en sus oficinas, sino aquí, en este piso, con ustedes». Anunció sus planes: una inversión millonaria en nueva tecnología, un programa de capacitación para todos los empleados y, lo más revolucionario, la creación de un comité de trabajadores elegido democráticamente que tendría voz y voto en las decisiones operativas de la empresa. Prometió transparencia total en las finanzas y un reparto de beneficios basado en el rendimiento colectivo. El escepticismo inicial de los trabajadores comenzó a transformarse en un murmullo de esperanza. Miguel sabía que las palabras no eran suficientes. Pasó los siguientes meses obsesionado con la reconstrucción. Se mudó de vuelta a Monterrey, a un apartamento modesto, y dedicó cada hora de su día a la empresa. Reclutó a un nuevo equipo de gestión, no basado en sus apellidos o conexiones, sino en su talento y su compromiso con la nueva cultura de respeto que quería implementar. Promovió a supervisores a veteranos del piso de producción que habían sido ignorados durante años, gente que, como su padre, conocía el negocio desde sus entrañas. La empresa comenzó a transformarse. La calidad mejoró, la productividad aumentó y por primera vez en mucho tiempo los trabajadores sentían que eran parte de algo, no solo engranajes de una máquina. El momento más importante, sin embargo, fue un asunto personal. Una tarde fue a casa de sus padres y le pidió a don Ramiro que lo acompañara. Su padre, que ahora disfrutaba de una jubilación tranquila, pero que seguía llevando la cicatriz de su despido, aceptó con curiosidad. Miguel lo llevó de vuelta a la fábrica. Al entrar, los antiguos compañeros de Ramiro, ahora en puestos de responsabilidad, se acercaron a saludarlo con un respeto y un cariño genuinos. Lo llevaron a recorrer las instalaciones, mostrándole las nuevas máquinas, los sistemas de seguridad mejorados, la sala de descanso renovada. Don Ramiro caminaba por los pasillos, tocando las máquinas como si saludara a viejos amigos, con los ojos llenos de lágrimas. Finalmente, Miguel lo llevó a la entrada principal del piso de producción. Allí, sobre la puerta, había una placa de bronce nueva y reluciente. Decía: Planta de Producción Ramiro Vargas, en honor a una vida de lealtad, integridad y trabajo duro. Don Ramiro leyó la placa y se quedó sin palabras. Se volvió hacia su hijo y en su mirada había una comprensión y un orgullo que valían más que cualquier imperio corporativo. Miguel no había recuperado simplemente el trabajo de su padre, había restaurado su nombre, su honor y lo había inscrito para siempre en la historia de la empresa que había intentado borrarlo. Esa tarde, sentado en la nueva y limpia cafetería de la fábrica, compartiendo unos tacos de guisado con su padre y los trabajadores del nuevo turno, Miguel entendió la verdadera naturaleza de su victoria. La venganza había sido el motor que lo había puesto en marcha, pero la justicia había sido el destino. Despedir a los hombres que lo habían agraviado le había dado una satisfacción fugaz, pero construir una empresa donde ningún otro padre tuviera que volver a casa con una caja de cartón y la mirada rota, eso, se dio cuenta, era el verdadero poder. Había cobrado la deuda de la dignidad de su padre y lo había hecho con intereses.